Mis amados, que Dios les bendiga rica y grandiosamente en esta mañana. Yo pregunto, ¿tú crees que el Espíritu Santo está aquí? Dice, y quiero llevarte a la Escritura en el segundo libro de Corintios, segundo de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13, el versículo 14. Es un libro cuando termina prácticamente, pero habla de algo grandioso. Y dice así, la bendita palabra del Señor. El versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vuelvo a repetir. La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús, el amor del Padre, es Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios que nosotros adoramos. El Dios que no entendemos mucho, realmente al Dios Trino, un Dios que es un solo Dios en tres personas. Y mucho en nuestra cabeza da vuelta así porque no podemos entender cómo puede ser uno pero en tres personas. Y algunos nos empezarán a dar algunas semejanzas, como alguien una vez dijo, por ejemplo, el sol. El sol es uno solo, pero al mismo tiempo da luz y al mismo tiempo da calor, pero no es igual. Pero por fe, por eso yo te digo, por fe, yo creo que ese único Dios es un solo Dios, pero está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi querido hermano y hermana, nosotros, y cuando digo nosotros como iglesia, como familia, tenemos que llevar la presencia de este Dios a nuestra casa. Tiene que estar su presencia en nuestro hogar. Tenemos que traerlo aquí en nuestra iglesia. Y cuando digo traerlo, no estoy diciendo, bueno, voy a traerte, no. El ambiente que nosotros tenemos que preparar. En mi casa, el ambiente, como yo tengo que estar predispuesto. Eso es lo que atrae la presencia de Dios. Porque si mi vida es un desastre, si mi vida está siempre de conflicto, como decíamos el domingo pasado, siempre estoy en lo mismo, nunca mi vida está transformada y cambiada. Pero yo quiero que la presencia, y a veces está en la presencia, pero si no, ni siquiera nos damos cuenta que a veces Él está en un rincón de nuestra casa, porque no le damos el control. Él está en un rincón en nuestra iglesia, porque hacemos y deshacemos muchas cosas sin ni siquiera preguntarle o tenerle en cuenta. Hice una materia que se estudia, dice la neumatología. Es una materia que habla de la doctrina del Espíritu Santo. Y es muy interesante esta materia y habla de este, en primer lugar, espíritu, pero al mismo tiempo es una persona y al mismo tiempo es Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Verdad? Porque bíblicamente
Hay una historia que encontramos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 53, 4. La historia cuando Ananías y Zafira vendieron un terreno. Porque en aquel tiempo la iglesia era nueva y empezaba a decir, bueno, Jesús viene pronto. Entonces ellos pensaban que vamos a vivir poco porque Jesús ya viene. Entonces ellos empezaban a vender todas sus cosas. Y traían a la iglesia el costo de lo que ellos vendían. Y Ananías y Zafira dice que se fueron y vendieron un terreno. Pero ellos vendieron por una cantidad y sacaron un pedazo, y el pedazo dice, traen a la iglesia, le dice, esto es el costo de lo que vendimos. Y Pedro le dice, ¿por qué? Satanás puso en tu corazón para que tú mintieses, dice la palabra, para que tú mientas a Dios, para que tú mientas al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Y mi hermano, porque dice así, porque has puesto en tu corazón mentirle al Espíritu Santo, dice. Pero después agrega la palabra, porque no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios, dice. Por eso es que estoy hablando de que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, en Juan capítulo 14, cuando Jesús está hablando, dice, ruego, Padre, dice. Él está orando a Dios. Ruego al Padre. Y empieza a decirle a sus discípulos, ruego al Padre que envíe en mi lugar a otro. Y agrega a otro consolador. A otro consolador, para que esté con ustedes, para que esté con vosotros. Y ahí, en esa parte de la Escritura, en Juan, la palabra otro no es, o sea, lo que significa, que quiere decir otro del mismo nivel que yo, la misma autoridad que yo. Jesús estaba diciendo, no es un asistente nomás, no es como se dice un colaborador más nomás. No, Él me va a reemplazar a mí, es igualito a mí. La misma esencia que yo tengo, Él también tiene. Ese era el consolador, era el Espíritu Santo. Y por eso que mi hermano es interesante que prestemos un poquito de atención a esto. Porque ahí él utiliza una palabra en el arameo específicamente, pero para nosotros es un poquito oíos significa, pero no por oír, sino oíos es una palabra que les dejo a ustedes alguien del mismo nivel de gloria que yo tengo. Se refería al Espíritu Santo, alguien del mismo nivel de poder. Alguien del mismo nivel de majestad. No es inferior a mí y tampoco no es mayor que yo. Entonces, el Espíritu Santo tiene también los atributos de Dios. Es omnipresente, omnisciente, omnipotente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. No es el Espíritu de Dios, es Dios. Dios mismo. Y por eso yo pregunto, si es Dios, ¿por qué no lo adoras? Porque Él es Dios. También el Espíritu Santo es una persona. Jesús se refería por el Espíritu Santo con un nombre, o sea, más bien por un pronombre que dice Él. Y en el pronombre en ese que está escrito Él es la palabra Equiel. Y la palabra Equiel que se usa solamente para personas, no para animales, sino que especialmente la palabra Equiel se refiere para usarse con personas. Porque el Espíritu Santo
dice, es el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, que son atributos de una persona. Y por eso Él viene. O sea que Él es una persona que piensa. A veces nosotros, en la Biblia se menciona al Espíritu Santo como viento, pero el viento no piensa. El viento no piensa, no tiene sentimiento. Pero sin embargo dice la Biblia que el Espíritu Santo, Él ama. Él te ama. Quiere decir que Él tiene sentimiento. Él está ahí. Y entonces, una parte de la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, cuando nuestro ser, porque el día que yo recibí a Jesús en mi corazón, no es que Jesús nomás entró, no. Entró el Padre, entró el Hijo y entró el Espíritu Santo. Entró Dios en mí. El Espíritu Santo está. Y cuando yo cometo un error, que es un pecado, Él dice, se entristece. Es más o menos el comienzo que decía, está en un rincón en mi casa, está en un rincón en la iglesia, y a veces está en un rincón, en un lugar ahí, entristecido, convenciéndome, estás equivocado, para que ya no esté triste. Entonces, no entristezcáis al Espíritu Santo, dice. Mi hermano, Él nos convence a nosotros de dos cosas. O sea, la función del Espíritu Santo son dos cosas. Uno es convencernos de pecado. Él es el que me convence que yo soy un pecador y que necesito pedir perdón a Dios y recibir a Jesús en mi corazón. ¿Tú ya recibiste a Jesús en tu corazón? Pero verdaderamente le dijiste, Señor, yo sé que soy pecador, o sea, te convenció el Espíritu, o porque llegó nomás el tiempo, viste que yo estoy en la iglesia hace muchos años, y todo el mundo levanta la mano, todo el mundo después ya se bautiza, ¿no? Porque cuando Él te convence, vos reconoces, yo necesito ser perdonado. ¿Y qué es lo que hago? Le pido perdón. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Y lo otro es testificar de Jesucristo. Él es el que nos muestra a Jesucristo. Él es el que nos da ese abrir de nuestros ojos para entender quién es Jesús, qué hizo Jesús. Todo eso que nosotros hablamos el domingo pasado en la Santa Cena. Y que va a volver. Ojalá como dice el hermano Dani hoy cuando termina, amén, chicos, todos vayamos. Pero de reojo miramos y que mi esposa venga porque hoy no está conmigo, mi hermano, mi papá, mi abuelo, mi esposo, todo. Bendito sea Dios. Porque la Biblia dice que Él retarda su venida por amor, porque Él quiere salvar a todos, no como se predican algunos calvinistas que dicen que los escogidos ya están destinados o predestinados. No, Él quiere que todo el mundo sea salvo y te da la libertad. Te ofrezco la vida, te ofrezco la muerte. Escoge, dice, pero te sugiero. Escoge la vida que es Jesucristo, para que vivas tú y tu descendencia, pero eso se transforma para que tengas vida eterna. Y que un día allá en la boda del Cordero, porque allá se está preparando una fiesta grande,
Y yo te puedo decir, no es como nuestra fiesta, como nuestro lindo, precioso encuentro de matrimonio que tenemos, una mesa hermosa. Sí, es muchísimo más lindo y grandioso que eso. Pero hay un lugar, un día vamos a estar en esa boda y nosotros como iglesia vamos a la novia y nos vamos a convertir en la esposa del Cordero. Así que, mi hermano, no entristezcáis al Espíritu Santo. Es una de las convicciones que Él nos convence de pecado y nos testifica de Cristo. Él es el que te llama. Él es el que te llama. Mi hermano, hoy hay necesidades, muchas necesidades. Nosotros oramos siempre esta frase, o sea, esta palabra del Señor que dice, envíanos obreros, envía obreros a la mies. El Señor Jesús dice, oren, que el Señor envíe obreros a la mies. Por favor, Señor, necesitamos líderes en la iglesia. Y cuanto más líderes hay, mejor. Antes no teníamos baterista. A propósito, el alumno es mejor que el maestro. Bendito sea Dios. Envía. Como un día quienes hablan en la calle amanecían en las cunetas, borrachos, mientras las personas iban a la iglesia a adorar y a cantar. ¿Quién va a decir que ese muchacho que estaba tirado ahí en las cunetas, borracho, hoy estaría predicándoles a ustedes? Entonces mi trabajo como iglesia es orar y pedir al Espíritu Santo que convenza a muchas personas. Pero la Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les hable? O sea que, decía el predicador anoche, nosotros tenemos que sembrar la semilla para que esa semilla pueda crecer. Y cuando crece, después se hace un árbol y así alimenta a otros. Y les invito a que vengan los sábados a escuchar el mensaje de jóvenes que están creciendo. O envíen a sus hijos los sábados a la iglesia. Porque necesitamos líderes, hombres entregados, mujeres totalmente entregados al Señor. La mies es mucha, dice. Los obreros son pocos. Y cuídense, porque alguien me decía, pastor, tuve bendiciones y lindas bendiciones. Y le decía, cuídate, porque al mismo tiempo que recibes bendición van a venir dardos de otros lados y te van a querer alejar de las reuniones, alejar de muchas cosas que cuanto más recibes de Dios, más dale a Dios. Y aunque no creas, más te va a dar. Pero cuanto menos le das, no es por eso que no te das, te va a seguir dando. Pero te va a dar, como dice, lo que siembra solamente. Porque está la siembra, la cosecha, pero sobre la cosecha está lo sobrenatural de Dios. Una semilla de naranja, por dar un ejemplo. Agarras una semilla
y pones en una maceta, como se dice, plantera para nosotros. Otro nombre que tiene. Bueno, ya entienden, ¿verdad? Y cuando ¡plop!, empieza a brotar. Y nosotros nos gozamos, empezamos a poner, cuando ya está preparado lo trasplantamos, lo regamos, lo cuidamos. El día que salga, porque para mí siempre fue así, siempre, no sé por qué, pero siempre tiene una sola fruta, mi naranja, sea aquí o sea allá. Pero esa naranja tiene muchas semillas, una sola naranja. Y se vuelve otra vez, o sea que de una semilla que se siembra, después salen muchas semillas más. A veces tú ni cuenta, ni te vas a enterar en la tierra que has bendecido a tantas personas por lo que has sembrado. Tal vez alguien se va a acordar y te va a honrar en vida, porque también es muy lindo honrar en vida a las personas. Decirle gracias, como yo he hecho con mis amados, que hoy están en la presencia del Señor. Entonces, mi hermano, dice que allá en el Edén, la Biblia habla de que en el Edén había dos árboles. El árbol del bien y el árbol del mal. Pero, mi hermano, de esos árboles del bien y del mal, salió una voz a Eva y le dijo: tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser como Dios. Y muchas veces, nosotros los pastores o los líderes también practicamos eso. Creemos que somos como Dios y queremos dirigir la iglesia como a nosotros nos parece. O dirigir todo como nosotros creemos que tiene que ser. Y nunca le damos a Él el control. Señor, toma el control de mi vida. Señor, toma el control de mi trabajo, mi familia, de mis hijos. Toma el control de la iglesia. Nosotros a veces nos creemos que somos lo que tenemos que hacer y deshacer. Nunca le preguntamos. Y decirle: Señor, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que seguir? ¿Cuáles son, Señor, los métodos? No mis métodos, Señor. ¿Tus métodos? ¿Cuáles? Y si tú te metes con Él, y cuando digo meterte con Dios significa empezar a leer la Biblia, empezar a orar, empezar a buscar a Dios. Si tienes un ministerio, hazlo bien. Eso es meterte con Dios. Entonces sí vas a escuchar la voz del Señor. Porque el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. O el que debería dirigir es el Espíritu Santo de Dios. Mi vida, mi casa, mi hogar, todo. Entonces viene una pregunta: ¿dónde le pusiste al Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde le pusimos nosotros al Espíritu Santo en esta iglesia? Porque Jesús dice: Él tomará mi lugar. Ruego al Padre que envíe el Consolador. Él es quien, la persona que va a venir y va a ser de mi misma esencia, de mi misma gloria, de mi mismo poder, de mi misma majestad. Es igualito a mí y Él tomará mi lugar y Él te enseñará y Él te guiará. Tenerle a Él como, bueno, ahora tenemos que ir por acá.
Cuando tú te vas a un lugar y no conoces el lugar. Hoy en día la gente ya fácilmente pide su ubicación y ¿cómo que se llama? Por GPS. Y hay una señora que le habla. A 100 metros a la izquierda, 200 metros a la derecha. Y vos seguí eso porque confías de que te está llevando bien. Y a veces también te dicen, allá el lugar y te sale acá, no sé por qué. Eso significa que hay veces que el enemigo también habla. Y tienes que discernir esa diferencia. Cuando habla Dios y cuando habla el diablo. Cuando el diablo te dice, serás como Dios, dice, entre los árboles arriba. Y Jesús acá dice, no, está el Espíritu Santo el que te va a hablar, te va a guiar, te va a cuidar. Todo, porque Él es Dios, te va a hablar. Tal vez no es hablar, porque muchos dicen hablar, no es que siempre es así audible. Decía en una reunión que teníamos de pastores, un pastor le decía al otro pastor, porque estaba ministrando un matrimonio, y le dice, un pastor al otro pastor le dice, yo no escuché nada, pero de que acá me dijo, decirle a ese hombre que se meta en su coche, porque él tenía que hablar con su esposa. Yo escuché, yo tenía acá, estaba seguro, porque el Espíritu Santo le estaba hablando. Y el Espíritu Santo en la Biblia habla en muchos pasajes. A Felipe, dice la Biblia, Felipe, el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Cuando Pedro estaba allá en la azotea, primeramente con hambre, pero después orando, le dijo el Espíritu a Pedro, no dudes en ir con los hombres que te están buscando allá abajo. Y muchos otros pasajes donde habla que el Espíritu Santo sí te habla. Pero eso es cierto, nunca te va a sacar de lo que la palabra de Dios enseña. No te va a decir cosas que están fuera de la palabra. Siempre te va a enseñar cosas que están escritas acá. Y si estás equivocado, te va a decir, no es así. Te va a enseñar, te va a guiar. Así que mi hermano, el Espíritu Santo es Dios. Adórale. El Espíritu Santo es una persona. Háblale. El Espíritu Santo es el líder de la iglesia. Tenemos que someternos a Él. Y llevarlo en el lugar donde estamos. Llévalo en tu casa. Permite que Él tome el control de tu vida, el control de tu todo. Permitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra iglesia, en todo sentido. Y por sobre todo a veces hasta poder decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo tomé el control. Perdóname, porque yo tomé el control. Y dile, yo te entrego a ti el control de todo esto. Te entrego el control de la iglesia, de cada vida, de lo que está dependiendo de mí, mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, y lo que el Señor me da, mi trabajo. Señor, te entrego. Toma el control de todo, para que yo no cometa errores que te van a ofender. Enséñame, guíame, háblame. Sométete a Él. Cuanto más te sometes a Él, significa rendición. Rendición significa, mi hermano, dejar de ser vos y ser lo que Él es en ti.
Que Dios te bendiga, iglesia, grandemente. Y que digas hoy, no sé, no digo acá, pero ahí donde estás, más adelante, Señor, toma el control de mi vida. Señor, yo te entrego. Y cuando Él empieza a tomar el control de tu vida, van a suceder cosas que te van a maravillar. Te va a poner en sitios y lugares. Vas a recibir las bendiciones de una manera tan especial que cada vez más le vas a amar como Él te ama a ti. Dios te bendiga. Amén y amén.